Buenas tardes, estimado estudiante. Bienvenido a la clase de Ciencia y Tecnología. Respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué entiendes por ecología? ¿Qué ideas tienes de ecosistema? ¿Cuáles son los elementos de un ecosistema? Luego de contestar estas preguntas, lee el siguiente texto referido a Antonio Braque. Luego de leer el siguiente texto, vas a contestar: ¿de qué trata la lectura? ¿Qué hizo Antonio Braque por el Perú? ¿Crees que si él siguiera vivo se hubiese mantenido su actitud favorable al cuidado del ecosistema? ¿Por qué? Título de la clase: comprendemos terminaciones ecológicas. El propósito de la clase es que tú sustentes información o terminología básica de ecología a través de diversos ejemplos encontrados en la naturaleza. Ecología. La palabra ecología procede de la voz griega oikos, que significa morada, o hábitat, lugar donde se vive, y logos, que significa tratado o estudio. Este término fue propuesto por Ernst Haeckel en 1869. La ecología es la rama de la biología que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio ambiente. Ecología es una ciencia que estudia las relaciones recíprocas entre el organismo vivo y su medio. La ecología es una ciencia holística, multidisciplinaria, que se nutre de disciplinas de la biología y de otras disciplinas para comprender las relaciones entre la humanidad, otros organismos y el planeta. Ecosistema. Cuando hablamos de ecosistema, es importante conocer las relaciones entre seres vivos y el medio. Y tenemos ahí lo que es el biótopo y la biocenosis. Las ramas de la ecología tenemos a la autoecología, que es el estudio de las adaptaciones del individuo a su medio, y la sinecología, que es el estudio de grupos de organismos de una comunidad que están relacionadas unos a otros. Tenemos que hablar también sobre la aerobiología, que es una ciencia multidisciplinaria que estudia los procesos ecológicos propios del aire y de las partículas transportadoras pasivamente en él. Y la ecología microbiana, que son los mismos preceptos aplicados a comunidades y a sistemas de seres vivos superiores, aplican para los seres vivos microscópicos, y la bioquímica molecular. Tenemos a la ecología urbana, que es una disciplina que aspira a entender el desarrollo de las ciudades a partir de procesos ecológicos y la interacción entre las formas de vida que son inherentes, no solo la humana. Y la biogeografía, que es una disciplina que estudia la distribución y repartición de los seres vivos a lo largo y ancho de la Tierra, usando para ellos herramientas de muchas otras disciplinas y ciencias. ¿Cuáles son las aplicaciones de la ecología? La conservación y el ambientalismo, el manejo de recursos naturales y de humedales, la planificación urbana, la salud comunitaria, la economía, la interacción social humana y otras ciencias básicas aplicadas. Vamos a entender entonces algunas terminaciones ecológicas. Por ejemplo, ¿qué es el medio? Es la materia que rodea inmediatamente al organismo y con el cual mantiene importantes relaciones. Existen dos medios en donde se desarrollan los organismos: líquido, agua; gaseoso, aire, la cual divide al mundo en dos ambientes, terrestres y acuáticos. Substrato es la superficie en la cual se desplaza los organismos o el material sólido en donde transcurre total o parcialmente su vida. Especie: un grupo de organismos de una clase particular estrechamente relacionada que pueden cruzarse y producirse crías fértiles. Ejemplo, la especie humana. Hábitat: es el lugar físico de un ecosistema que reúne las condiciones naturales donde vive una especie y al cual se haya adaptada. Ejemplo, los sapos; su hábitat son las acequias. Nicho ecológico: función de un organismo en una comunidad. Ejemplo, su nicho ecológico del tigre es ser carnívoro. Entonces, el nicho ecológico depende de varios factores como el comportamiento, su alimentación, los depredadores, etc. Dos especies pueden compartir el mismo hábitat, pero no el mismo nicho ecológico. Cuando esto ocurre, comparten el alimento, requieren la misma humedad y temperatura, etc. La mejor adaptada desplaza a la otra. Entonces pueden compartir el hábitat,
pero tienen distintos nichos. El ambiente de un ser vivo es el conjunto de todos los factores, tanto abióticos característicos del biótopo, como bióticos característicos de la biocenosis, que existen en el lugar en el que habita y con los que se hallan en continua relación. El bioma. Bioma es igual a biótopo más biocenosis. Conjunto ecológico de gran uniformidad presente sobre una superficie muy extensa. Por ejemplo, el bioma de la gramínea de América del Norte es un bioma, encontramos una comunidad clímax y entre ellas coexisten tanto autótrofos como heterótrofos. Autótrofos pueden ser pues las plantas, ¿no? En cambio los heterótrofos son animales, hongos, microorganismos, etc. Los biomas se localizan en extensas regiones geográficas donde se presentan sociedades similares de plantas y animales que presentan asociaciones y estructuras características. Los principales biomas del mundo son la tundra, el bosque de coníferas, el bosque tropical, las llanuras, el desierto y los biomas marinos y de agua dulce. El nicho ecológico de una especie y su adaptación en el medio. El nicho ecológico es la función que una especie desempeña en el ecosistema. Dos soluciones extremas. Según la amplitud del nicho ecológico, las especies se clasifican como especialistas, especies que explotan nichos no accesibles para otras especies. Su ventaja es que evitan la competencia, pero supone un riesgo si su salud produce un cambio ambiental. Generalistas, especies que explotan casi cuando el nicho son comedoras, oportunistas y generalizadas. La mayoría de las especies utilizan soluciones intermedias entre ambos extremos. Las adaptaciones de los seres vivos. Adaptación. Proceso por el cual una especie es capaz de sobrevivir y reproducirse explotando con éxito su particular nicho ecológico. ¿Qué actividades vas a realizar? Describe algunos ejemplos según los conceptos estudiados en la sesión. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Gracias, estudiante.